Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Y vamos a meditar sobre de este tema tan importante como es la iglesia. Es bien importante, hermanos míos, aprender, aceptar, entender lo que la iglesia es. Decía yo, si no mal recuerdo, creo que fue la semana pasada, no sé si lo dije en domingo, lo dije en viernes, que cuando nosotros estamos en una reunión como esta y tenemos la claridad de qué es la iglesia, entonces vamos a mantenernos libres de religiosidad. Pero si no, será muy fácil entrar en hábitos religiosos, ¿verdad? Hábitos religiosos. Y entonces vamos a la iglesia y decimos, bueno, más bien a la reunión y decimos, vamos a ver a Dios, vamos a alabar a Dios, vamos a la casa de Dios, dicen algunos, porque así se le denomina a la iglesia. Pero se puede empezar a volver algo simple y sencillamente habitual, pero sin sentido. Entonces, cuando entendemos qué es la iglesia según su propio nombre y según la escritura, nuestra mente debe de ampliarse a esa dimensión. Déjeme decir algunas cosas que dije hace 8 días, si no mal recuerdo. Los que hemos creído en Cristo Jesús somos nacidos de nuevo. ¿Saben eso? ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa tener un nuevo comienzo. Pero nacer de nuevo, según la Biblia, es el pasaje para poder entrar y accesar al reino de Dios. Jesús dijo, nadie puede ver el reino ni entrar si no naciere de nuevo. Pero luego dice, el que no naciere del agua y del espíritu, y está hablando de la obra del Señor, está hablando del bautismo, está hablando del Espíritu de Dios, la obra que Él hace al regenerarnos. Por eso es que cuando usted vino a Cristo se le quitaron las malas palabras. ¿Ah, que se me tienen que quitar? Claro. El apóstol Pablo había algunos hermanos groserillos ahí en la iglesia, decía, quítese de ustedes ya toda maledicencia, decía Pablo. Ya no hablen así, hermanos, ya nacieron de nuevo, pónganse las pilas. Bueno, entonces somos nacidos de nuevo. Dice la Biblia que el apóstol Pedro declaró, somos real sacerdocio. ¿Quién es real sacerdocio? ¿Toda la creación? No. ¿Todos los hombres y las mujeres? Tampoco. ¿Quiénes? La iglesia de Jesucristo. No solamente dice sacerdocio, dice real sacerdocio, es decir, legítimo. Entonces, cuando nosotros venimos a una reunión como esta, se están reuniendo aquellos que han sido regenerados por Cristo Jesús. Han sido traspasados de muerte a vida. Estábamos bajo el gobierno de la muerte, ahora estamos bajo el gobierno de la vida. Estábamos sin Cristo, sin fe, sin esperanza, ¿verdad? Pero ahora tenemos esperanza en Jesús. ¿Qué esperanza tenemos? No solamente de la fortaleza, compañía, provisión, dirección de parte de Dios en esta vida, sino la esperanza mayor. Cuando la Biblia habla de esperanza, se refiere particularmente a la redención y a la vida eterna. Entonces, cada vez que nos reunimos ese grupo de personas. No nos reunimos solamente aquellos que quieren ir al culto el domingo, sino nos reunimos los comprados con la sangre del Cordero de Dios. Nos reunimos los que han sido escogidos, porque dice la Biblia, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Entonces, cuando tú vienes a la reunión con esa mentalidad, hermano mío, cuando a ti te hablan y te dicen a qué iglesia vas, tú entiendes, ¿verdad? Que no se trata solo de a dónde vas, sino a quién perteneces. Perteneces a Cristo y por eso eres parte de su iglesia. Pero todo eso lo haces con una dimensión que te motiva cada vez más, que te ubica cada vez más, que nos impulsa cada día en nuestras vidas. Por eso es importante hablar el tema de la iglesia, porque venimos, somos parte de una congregación, decimos ser parte del cuerpo de Cristo, entonces es importante que sepamos acerca del respecto. Al respecto. Es como cuando, como mexicanos, debemos de conocer las leyes, pero también debemos de conocer nuestros derechos. Es lo mismo en la vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, ahora sí leamos Efesios 5. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice aquí al final, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha. Dice que Él es el que se la va a presentar. Jesús mismo se va a encargar de eso a través de su palabra y el Espíritu Santo. Pero entonces, cuando habla de la iglesia, quiero empezar a hablar el día de hoy tan solo del significado. ¿Qué significa o de dónde viene la palabra iglesia? Si esto se tomara del griego, ¿verdad? Eclesia, con doble K, digo, no importa si lo escribe o no. Esta palabra tiene la siguiente definición. Se lo voy a leer. Dice, en el ámbito del mundo europeo occidental, no cristiano, denotaba una, número uno, asamblea o reunión de ciudadanos congregados en razón de una convocatoria pública. Y luego dice entre paréntesis, generalmente el llamado, subraye esa palabra, asamblea también es importante, convocatoria también es importante. Dice, el llamado de un mensajero oficial o de un heraldo oficial. Y dice, para asuntos usualmente de orden político. Y se entiende de esta manera en pasajes bíblicos como el de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 32, para los que toman nota, que dice, y otros gritaban otra cosa porque la asamblea, esa palabra asamblea es eclesia, estaba confusa y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. Fíjense qué interesante. Había una asamblea, pero no sabían ni por qué, ¿verdad? Usted que tiene hijos pequeños, enséñele por qué la iglesia. Tiene jóvenes, platique con ellos de qué se trata la iglesia. Entonces voy a repetir algunas palabras clave. Asamblea, número 1. Convocatoria, número 2. Llamado, número 3. Oficial, número 4. Orden, ¿verdad? En este caso político, número 5. Orden. ¿De qué orden? ¿De qué línea? Pues, entonces, sobre estas palabras quiero hablar en esta mañana. El primero que vamos a ver, ¿verdad? Es llamado. Segunda de Timoteo 1, versículo 8 al 9 dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Cuántos dan gracias a Dios que no es conforme a eso? O sea, no nos llamó a salvación por nuestras obras, nos llamó por su gracia, sino, dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La palabra llamado o llamamiento significa, según el diccionario, acción de llamar, pero también dice que es una convocatoria, ¿verdad? Para la provisión, específicamente cuando se habla de llamar o de convocar, es para la provisión, para dar, para asignar un cargo público. Entonces, cuando el Señor hace nacer su iglesia, que es el resultado de su obra, cuando Él viene, cuando Él muere, entonces es llamado a salvación todo aquel que en Él cree, y todos esos que creen hacen una asamblea, son llamados por Dios. Ahí estamos usted y yo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Muy bien, dile al que está a su lado, emociónate que eres hijo del Altísimo, hermano. No le dijeran a usted que Rockefeller es su abuelo directo, porque usted brincaría de alegría.
Pero somos hijos de alguien que le dio la vida a Rockefeller y toda la riqueza que pudo tener y que es por encima de todo lo que vemos y lo que no alcanzamos a ver. Ese es nuestro Padre Celestial. Y nosotros tenemos que caminar con esa dignidad. Imagínense que si aprendiéramos a vivir así, las situaciones de la tierra o de la vida terrenal las viviríamos con mayor fuerza para ir hacia adelante, sabiendo que nuestra provisión no viene de los hombres, sino, como dijo el salmista, nuestro socorro viene de arriba, más arriba de los montes, más arriba de allá viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, llamado. Pero el llamado, ¿para qué es? Es una convocatoria para asignar un cargo público. Entonces, ¿para qué se levantan congregaciones en diferentes lugares? ¿Para qué se levanta una congregación como en la que nosotros estamos, que tan solo es una pequeña parte del cuerpo de Cristo? Se levantan porque hay una asignación que Dios nos da. Y eso debemos entenderlo. Hay una asignación, dice aquí, de orden público. Es para que se publique. ¿Qué tiene que publicar la iglesia? Número uno, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es anunciar las buenas nuevas de salvación por medio de la obra de Jesús. Ninguna congregación salva, ninguna congregación, ninguna iglesia, llámese como se llame, salva. La iglesia evangélica no salva, la iglesia cristiana no salva, RBDF no salva. El único que salva es Jesucristo. Tenemos que poner nuestra vida y nuestro énfasis en eso. Y toda iglesia de Cristo anuncia el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque fue llamada a la hora de ser parte de la iglesia, tiene asignaciones. Entonces, nosotros tenemos aquí una asignación. Dios nos ha hablado palabras muy específicas. Cada iglesia tiene la asignación general de la palabra de Dios. ¿Cuál es? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea, que sea bautizado, discípulenlo para que él lleve también la enseñanza a otros. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero también hay otras asignaciones muy particulares, ¿verdad? Que Dios te habla. Y cada congregación debe de caminarla, debe de trabajarla. Dicho de otra manera es, ¿a qué nos dedicamos? Porque hay una asignación. Cuando nosotros somos iglesia y tenemos clara nuestra asignación, sabemos a qué nos dedicamos. Por ejemplo, Dios nos ha hablado de ser un estandarte de unidad. Se lo voy a repetir, un estandarte de unidad. Así que todos los que estamos en esta congregación y toda la iglesia de Cristo, lo entiendo yo así por la Biblia, somos llamados a cuidar la unidad, a promover la unidad y a ser uno en Cristo, ¿verdad? Entre todos y cada uno de nosotros, los que nos caen bien, los que nos caen mejor y los que no nos caen. Lo dijeron con dolores y amén, pero está bien. Porque el Señor salvó a uno y a otro, salvó con el que mejor nos llevamos y con el que más distante estamos. Y el Señor nos salva a todos, nos salva, nos ha salvado a nosotros. Entonces necesitamos caminar, número uno, en el llamado que Dios nos ha hecho. Y dice aquí que es un llamado santo, es un llamado especial. ¿Quién hizo ese llamado? El Señor. Entonces, cuando usted viene a la reunión, usted debe de saber que es un llamado por Dios. Y si es llamado por Dios, debe de saber que hay que darle respuesta a ese llamado. Pero si es llamado por Dios, tiene que saber a qué lo llamó el Señor. Usted tiene que saber eso. ¿Cuál es la visión de esta congregación? Los agarré. Crecimiento constante y continuo. Repítanlo todos. Crecimiento constante. Repítaselo a alguien, por favor. ¿Ve por qué hay que estar conectados con la asignación que Dios nos da? Porque todo lo que nosotros hacemos con base en la Biblia, entonces honra a Dios. Pero además tenemos que trabajar con la asignación específica que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dicho, esta es una congregación de crecimiento constante y continuo en las áreas espiritual, numérica y geográfica. Por lo tanto, cuando usted es parte de la iglesia de Jesús, usted sabe que tiene un llamado para crecer espiritualmente en su vida.
Entonces tiene que buscar de Dios, tiene que estudiar la palabra de Dios, tiene que aprender la palabra de Dios, porque para eso lo llamó el Señor, para que haya crecimiento, desarrollo en su vida. Pero no solamente lo llamó el Señor para crecer espiritualmente, nos ha llamado para que su iglesia, la iglesia de Cristo, crezca numéricamente. Entonces usted debe predicar a otras personas el mensaje del evangelio, debe de repartir un folleto, debe de compartir con el amigo, con el compadre que conoció antes de venir a Cristo, debe de comenzar a hacer eso, debe de cuidar, porque eso es responder al llamado que Dios nos hizo. Y cuando respondemos al llamado que Dios nos hizo, como dice el apóstol Pedro en su carta a la iglesia, está diciendo: no habremos conocido al Señor en vano, porque estamos respondiendo a nuestro llamado. No quiere decir que a todos los que usted evangelice deben de llegar a esta congregación, porque usted estará siendo parte del crecimiento numérico de la iglesia de Cristo, aunque no vengan a esta congregación. Usted no debe de forzar a nadie a venir a esta congregación. Usted comparta de Cristo, y que la gente le pregunta: ¿y a dónde vas? Entonces invítelo, ¿verdad? Y mucho menos aquellas, yo me acuerdo de aquellas maneras de invitar a la gente a la iglesia. Te invito a una fiesta, le decía a la gente. Pastor, ¿a poco no es una fiesta espiritual? Sí, hermano, pero no engañes a la gente. Dios no nos llamó a engañar, nos llamó a anunciar el evangelio, ¿verdad? Compártele: mira, estoy aprendiendo esto, mi vida está cambiando. Que ellos vean lo que está pasando en tu vida, para que entonces sea deseable, porque además se cumplirá lo que dice la palabra de Dios. Dice la escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. ¿Qué más dice? Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Y serán qué? Tierra deseable. El cristiano debe de ser tierra deseable. Para eso fue llamado. Para que cuando te vean cómo tratas a tu esposa, la otra pareja diga: ay, sí se puede. Ay, qué bonito. Mira, 20 años de casados y todavía le carga la bolsa. No viene la esposa ahí haciendo malabares y el esposo: anda en mi vida, que caminas muy lento. No, sino que le ayuda también a cargar las cosas. Que sale y saluda a la gente con una buena sonrisa, que es amable. Y que la gente diga entonces: esta persona tiene algo que yo quisiera tener. Ser deseable. El cristiano tiene que ser deseable. Lo repito, tiene que ser deseable. Para eso nos llamó el Señor. Entonces, cuando el Señor nos habla de crecer, ahora dice geográficamente, cuando usted predica el evangelio, cuando va de vacaciones, cuando está en otro lugar, cuando está en la oficina, gente que tal vez nunca va a venir a esta congregación, usted está cumpliendo el llamado de Dios para esta casa. Está usted predicando el evangelio, y el que cree va a entrar a la fe en Cristo, va a venir a salvación, y crecerá la iglesia geográficamente. Porque posiblemente esa persona le comparta a su familia, usted ya no lo hace, y algún día ellos buscarán una congregación y se reunirán, y usted estará trabajando con el llamado que Dios nos ha hecho. Así que ser parte de la iglesia de Cristo es ser parte de los llamados. Y si somos llamados, tenemos que saber a qué nos llamaron. Usted tiene que mirar la Biblia, y la Biblia le va a decir a qué llama el Señor a toda su iglesia. Pero tiene que mirar su casa, donde Dios le ha puesto en este lugar, el tiempo que estemos juntos. Y el tiempo que estemos juntos debe de caminar con ese llamado para esta casa, porque cuando Dios da un llamado, entonces da la provisión para llevarlo a cabo, y cuando da el llamado, da la unción para hacer las cosas. Cuando vine para acá a comenzar el trabajo pastoral, a darle labor pastoral a la iglesia como pastor, que era, yo le dije al Señor: Señor, ¿para qué voy a ir? Porque usted debe de entender que una obra no se levanta porque tiene uno ganas de levantar una obra, mucho menos porque quiere proyectar sus deseos de servir a Dios. Tampoco. ¿Sabe desde cuándo yo quería abrir una iglesia? Desde los 20 años. ¿Sabe cuándo el Señor me dio el tiempo de hacerlo? A los 35 años. 15 años de formación, y todavía no aprendo. Tengo que seguir aprendiendo. 15 años como pastor, ya era yo pastor. Trabajaba yo en la iglesia.
pero tenía que ser formado para que llegara el momento donde el Señor asignara el trabajo. ¿Y sabe cuántas veces he sentido ganas de dejar el pastorado? Ya se me acabaron los dedos. Porque cuando uno está afuera, dicen a veces algunos pastores que el pastorado es como el matrimonio. Los que están afuera quieren entrar y los que están adentro quieren salir. Algunos, no todos. Y ay, yo quiero ser pastor, pero cuando ya estás adentro. Así que si quieres ser pastor, está bien. Pero no es de si quieres, es de que Dios te llame. Si alguien viene y te dice, tienes cara de pastor, no le hagas caso. Si alguien viene y te dice, siento que, algo siento. Pastor, tranquilo hermano, no te vayas mucho con eso. Por favor, discierna acá adentro en su corazón, calle todas las voces afuera y aprenda a oír la voz de Dios adentro. Toda palabra de Dios, toda, viene a confirmar lo que Él te ha hablado adentro. No te viene a decir cosas que tú no tienes adentro por una simple y sencilla razón. No puedes caminar en algo que tú no crees. Y si algo te dicen y no te habló Dios a ti primero, no lo hables. A mí ha venido gente que me dice, pastor, ya se tiene que mover. No, hasta que Dios me diga. Pastor, ya tiene que rentar un lugar más grande. Ya para que 3 cultos haga uno nada más de 1000 personas. No, hasta que Dios no me diga. Porque tengo que hacer lo que el llamado de Dios me diga. No lo que yo no quiera. ¿Usted cree que yo no quisiera nada más tener un culto? Claro que sí. ¿Usted cree que los servidores no quisieran tener nada más un culto? Claro que sí. Amén, dice el hermano. Hasta se despertó cuando dije. Ay, no es cierto. Si quisiéramos. Hoy. ¿Qué? ¿Nada? Habla que tu siervo oye, va a decir alguien, ¿no? El asunto es que hay que entender lo que es iglesia porque nos va a conectar con el llamado de Dios. Y si nos conecta con el llamado de Dios, nos va a ubicar en nuestra labor. Y si nos ubica en nuestra labor, nos va a trazar el destino que tenemos que seguir. Pero si no, entonces andamos como la pelotita de los pinball, que la sacas y anda de todos lados para acá. Y por eso puede estar en un lugar y en otro. Y por eso quiere hacer una cosa y la otra. Pero cuando sabemos que ser iglesia es tener un llamado, entonces nos vamos al llamado general que Dios ha hecho en la Escritura y nos vamos a los llamados particulares que Dios asigna sobre una casa. Por ejemplo, aquí somos llamados los días viernes, es una convocatoria abierta, no es a fuerzas, es abierta para que los que quieran puedan venir a estudiar. Los jóvenes son llamados el sábado para venir, es un llamado. Es una necesidad de entender que la iglesia no es llamada a una actividad. No es llamada a una actividad, la actividad es el vehículo. Somos llamados a un propósito. Cuando nos reunimos aquí, estamos trabajando un propósito. ¿Cuál es el propósito? Crecimiento. Y si hay crecimiento, hay madurez. Y si hay madurez, hay mayordomía. Y si hay mayor mayordomía, hay más gobierno. Y si hay gobierno, somos un canal del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no puede operar con gente que no sabe tener gobierno en su vida. Y la gente no sabe tener gobierno de Dios en su vida, sino primero se cimenta y crece en el Señor. Entonces cuando estamos aquí hay un horario, hay un culto, hay una actividad, pero no es la actividad lo que nos reúne, es el propósito lo que nos reúne. Y el propósito es cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Dígale al que está a su hermano, Dios te llamó a ti y a mí también, hermano. Pero dígaselo con cara de llamado, por favor. Llamado. Así que leímos 2 de Timoteo 1 versículos 8 y 9, ya lo leímos. Segundo, dijimos otra palabra clave que era asamblea. Una asamblea, le voy a leer solo la definición que quiero darla porque hay como 6, pero le voy a decir una. El diccionario dice que asamblea es la reunión de un grupo de personas para situaciones especiales, asumiendo la autoridad de vida.
Lo voy a repetir. Es un grupo de personas que en situaciones especiales asume la autoridad o el poder. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús a los discípulos? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y entonces les dijo, vayan, ¿verdad? Y hagan discípulos. Vayan y prediquen, vayan y sanen enfermos, vayan y echen fuera demonios. ¿Por qué estaba diciendo el Señor Jesucristo esto? Porque había llamado a sus discípulos, iglesia, una pequeña asamblea en aquel tiempo, eran pocos, los apóstoles, luego eran discípulos, 500 cuando Él es ascendido, 120 cuando Él derrama su promesa ahí en el aposento alto, lo leemos en Hechos. Y esa asamblea es llamada para atender asuntos especiales porque se le está delegando poder. Entonces ser iglesia del Señor no es ir solo el domingo al culto. Ser iglesia del Señor es entender que el Señor nos ha delegado algo. ¿Qué nos ha delegado? Mostrarle al mundo la relación que Él quiere tener con todo aquel que Él crea. La iglesia es como un satélite de Dios en la tierra. Un satélite que muestra lo que Dios quiere tener. ¿Para qué creó el Señor a la iglesia? Lo mismo que para lo que surgieron los patriarcas, lo mismo que para lo que surgió la ley, en el sentido de que Dios quería mostrar a través de Israel, a través de la ley, a través de los patriarcas, a través de los reyes, quería mostrar la comunión que tenía con ellos y lo que Él podía hacer con todas las personas, todas las gentes de la tierra o todos los pueblos y naciones. La iglesia surge, por eso el Señor habla y dice, en la iglesia ya no hay judío ni gentil, ya no hay griego, ya no hay diferentes culturas que había en aquel momento. Dice, porque en la iglesia del Señor ya no hay eso. Lo que está diciendo es, la iglesia es llamada para mostrarle a todo el mundo lo que Dios desea, tener relación con cada ser humano. A eso te llamó el Señor. ¿Son asuntos especiales o no? Escuche. El Señor no te llamó para ayudarle a salir de problemas a la gente. Eso es parte del trabajo. Pero esa no es la asignación. Porque si tú le enseñas a alguien a salir de su problema, pero nunca reconoce a Jesús en su corazón, la eternidad la pasará sin Cristo, aunque haya salido del problema en la tierra. Pero si tú lo llevas a los pies de Cristo por tu vida, por tu testimonio, por tu palabra, por tu oración, porque estás entendiendo la asignación especial que Dios nos ha dado a la iglesia, donde entran judíos y no judíos, ¿verdad? Entran mexicanos y norteamericanos. Todos los que crean en Cristo tienen una asignación y Dios le ha dado un poder. Y ese poder es un poder espiritual para que podamos en el nombre de Jesús hablar el mensaje de Cristo, en el nombre de Jesús manifestar el poder del Señor. Dígale al que está a su lado, tú tienes el poder de Dios sobre tu vida. Y luego diga, úsalo. Entonces una asamblea es eso. Dice la Biblia en Hechos 12, versículos 5 al 12, lo voy a leer muy rápido. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate Pedro. Fíjate, le iban a matar y estaba durmiendo. Yo no sé si yo podría dormir, él estaba durmiendo. Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos y dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Hermanos, cuando Dios va delante de ti, por sí misma se va a abrir la puerta. Dice, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, hasta ahí despertó bien, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes
y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por quién estaban orando? Por él. Estaban orando por él. Había una asignación. Cuando tú sabes de un problema de alguien y tienes una mentalidad de iglesia, no es solo para que digamos, pobrecito, híjole, qué barbaridad. A todos nos pasa. Pues todos tenemos problemas. No es para hacer eso. La iglesia que sabe que tiene una asignación, cuando escucha que alguien tiene un problema, tiene una delegación porque le ha sido dada una autoridad y un poder a través de la oración. Y entonces se llama interceder. Y empezamos a interceder por la situación. Cuando podemos hacer otra cosa aparte de interceder, como apoyar, visitar, animar, está bien. Pero si no, la intercesión no tiene obstáculo de distancia, porque donde estés puedes orar por la persona. La iglesia no estaba al lado, no fue al horario de visitas a ver a Pedro. No hicieron la fila para llevarle tamalitos ni nada. Estaban desde allá preocupados porque estaban persiguiendo a los apóstoles y con ellos a la iglesia. Pero ¿qué estaban haciendo allá? ¿Viendo Netflix? No. Estaban orando por él. Eso significa que la asamblea tiene asignaciones. Usted debe de orar, dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo. Y dice, con toda oración y súplica, y velando en ello, ¿por quiénes? Por todos los santos. No es santo y Blue Demon, todos los santos, nosotros. No santo el hijo del santo, no, todos nosotros. Voltea a ver a su mamá y dígale, hermano, ¿estás orando por mí? Orando por todos los santos. Y fíjese lo que dice la Biblia. Dice, y velando en ello. Ya he explicado qué significa eso. Y velando en ello dice, y si es necesario dejen de dormir por orar por los santos. Esa es una asignación que Dios le da a la iglesia. Usted debe de orar por su iglesia, por la congregación y por los demás hermanos, desde luego. Pero ore, vea quién se sentó atrás, adelante de usted y llévelo en oración esta semana. ¿Cómo te llamas, hermano? Para que no le diga, Señor, por el manito de adelante, por la manita de adelante. No, ¿cómo te llamas? Luis, Pepito, Juanita. Señor, esta semana voy a orar por Luis, Pepito y Juanita. Y esta semana te levantas y Padre, en esta hora oro por la vida de Luis, Señor, donde vaya a estar el trabajo, bendícelo, guíame Espíritu Santo, intercedes por él, fuerte, fuerte, le pides a Dios por su vida, bendice su casa, bendice su salud. Estás orando intensamente porque es una de las asignaciones que la iglesia del Señor tiene. A mí me llama la atención cuando hay gente que dice, es que no sé cuál es el llamado que Dios ha traído a mi vida. Es que no lo sabes porque no lees la Biblia. ¿Verdad? Es que cuando hablamos de llamado, todo el mundo quiere ser pastor. No, hermanos. De todos los que estamos aquí, pocos van a ser pastores. No muchos, pocos. ¿Por qué? Porque habrá otros que tengan que ser profetas. Otros van a ser evangelistas. Otros maestros, y ese porcentaje aún será reducido, no serán todos, pero todos somos siervos de Dios, todos absolutamente, con el poder que Dios nos da, la medida de autoridad que Dios nos da. Y entonces, número 2, trabajamos con delegaciones especiales bajo el poder de Dios. Eso es ser iglesia del Señor. Dios nos ha puesto aquí en esta zona para bendecir esta zona de Coacalco junto con cada congregación en Coacalco. Hay espíritus que gobiernan los territorios, hay espíritus de maldad, hay espíritus de pornografía, hay espíritus ¿qué más? De lesbianismo, de homosexualismo, hay espíritus de drogadicción, hay espíritus de delincuencia, hay espíritus de ¿qué? Haga la lista como usted quiera verla. ¿Para qué nos ha puesto aquí el Señor? Para guardarnos, ¿verdad?
y cerrarnos. Eso de que el Señor cerró la puerta y ya nadie la puede abrir, solo le pasó a Noé. Ahorita la puerta está abierta. Y la iglesia no es puesta como una burbujita para que los de afuera vean qué bien nos la pasamos nosotros. No, es puesta en una zona para que la iglesia trabaje con la asignación. Que usted ve en su casa que ya se están haciendo grupitos, comience a orar, porque para eso Dios te puso ahí. No para preocuparte, no solamente para ir al comité que va a poner la reja en la cuadra para que ya nadie se meta. Eso está bien en términos de prevención, pero no es lo adecuado o no es lo conveniente al llamado de Dios. Porque tú ya pusiste la reja en tu cuadra y las demás cuadras y la demás gente. La iglesia tiene que estar trabajando con la asignación que Dios le da. Amén. Entonces trabajemos en eso. Eso es ser iglesia del Señor. Cada vez que nos venimos aquí, ¿verdad? Y alabamos a Dios, la unción que Dios nos ha dado bendice este territorio de Coacalco. Cuando nos venimos aquí y oramos, Dios bendice. ¿Qué no acaso dice la Escritura que cuando estaba José en la cárcel y cuando le eran entregadas las asignaciones que tenía, lo que hacía prosperaba? Claro que sí. ¿Acaso no Egipto fue guardado de morir de hambre por causa de la vida de José? Claro que sí, porque tenía una asignación. Así es la iglesia. Esta zona no ha de morir sin Cristo, porque hay iglesias del Señor o congregaciones, iglesia de Cristo, para que podamos cumplir con nuestra asignación, hermanos míos. Todos nosotros tenemos que hacerlo. Última palabra que voy a leer. En la segunda voy a dar el resto. Lucas 9, versículos 1 y 2. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Sobre cuántos? Todos. Dice, y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. La última palabra que quiero utilizar, les decía yo en la definición, que una asamblea es un grupo oficial, ¿verdad? Es un llamado por parte de un mensajero oficial, por lo tanto los asuntos que tratan son oficiales. No son asuntos patito, no son asuntos cualquiera. La iglesia, cuando tenemos un campamento, no es para distraernos. Para eso cada quien tiene vacaciones. Es para tratar asuntos oficiales. ¿Cuál? Ministrar a los jóvenes para que el asunto oficial de que son hijos de Dios, ellos sean ministrados en ese tiempo. Claro, van a jugar y a reír, y sobre todo como jóvenes. Y sobre todo van a comer, que es lo que más hacen en los campamentos. En el primer campamento que yo hice, hermanos, primera sentada, todos los servidores se quedaron sin comida y llegué y les dije, ¿y la comida? Pastor, se la acabaron. Pues dije, pues es campamento de jóvenes, ¿cómo trajeron poquita comida? Por lo menos llénenlos de 2 litros de agua antes de darles de comer para que para que alcance. Ese día no comimos. Bueno, esa es otra historia. Pero el llamado, el asunto es oficial. ¿Qué es oficial? Dice que es de oficio, que tiene autenticidad y que emana de la autoridad derivada, ponga atención, derivada del Estado y no particular o privada. Nosotros no tenemos una autoridad por nosotros mismos. Es una autoridad porque Jesús nos las da, porque el Señor nos la da. Eso es oficial. Y dentro de la iglesia tenemos una autoridad porque recibimos una delegación. Los líderes de la congregación tienen una autoridad delegada, no propia, delegada, porque la autoridad que les ha sido delegada es la autoridad del pastor. Y el que tiene una autoridad propia de pastor es el pastor. Y entonces delega sobre los líderes y ellos tienen autoridad delegada.
Y el pastor tiene una autoridad propia, asignada, no propia de propiedad, como estoy explicando, sino asignada porque la ha recibido ¿de quién? De Dios. Y cuando la iglesia entiende eso, sabe que las cosas que hace, ¿para qué nos sirve entender que la iglesia trabaja con asuntos oficiales? Para que nosotros podamos trabajar con principios, hermanos, en nuestra vida. Cada principio que hay en la Biblia, principio de autoridad, ¿verdad? Principio de honra, respeto, reconocimiento, principio de unidad en nuestra vida. Dice otra vez para cerrar, Lucas 9, habiendo reunido a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, para sanar enfermedades, y dice el 2, y los envió, dice, y se fueron. ¿Qué dice? Los En lo personal he aprendido que como siervos de Dios, una de las cosas muy comunes que generan conflicto es esperar a ser enviados. Porque cuando sabemos que tenemos una capacidad, pensamos que podemos hacerlo. Pero cuando sabemos que la iglesia de Cristo tiene un cuerpo que es el cuerpo del Señor, aprendemos que tenemos que ser enviados. Hace poco hablaba con un pastor y me decía, hablé porque trabajaba junto con su hermano y me dijo, hablé con mi hermano de lo que Dios nos había dicho y dice, y él me envió. Me gustó lo que me dijo. Me dijo, no me despidió de la iglesia, me envió. ¿Por qué? Porque dice, yo reconocía su autoridad estando debajo de la autoridad de él. Es muy importante, como último punto, que cuando nosotros somos parte de la iglesia sepamos que al ser oficiales tenemos que trabajar con principios válidos y oficiales en nuestra vida. Todos nosotros tenemos que hacerlo. Cada gracia que Dios te da es oficial. Todo lo que el Señor nos ha dado en su palabra es oficial. Este es, digamos, que el diario oficial del cielo, ¿verdad? Aquí hay un diario oficial de la Federación que todos los acuerdos salen y los ponen en la página de internet y luego sale, antes salía la Gaceta y bla, 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 y ahí sale todo lo que las autoridades ponen en acuerdos. Bueno, pues este es la Gaceta oficial del cielo, donde está todo lo oficial para nuestras vidas, todo lo oficial para tener una buena vida, todo lo oficial para guardar los respetos debidos y para manejarnos de la manera correcta, de tal forma que la iglesia de Cristo sea gloriosa, como leímos al principio. Ser iglesia de Cristo no es reunirnos los domingos. Ser iglesia de Cristo no es si algún día sentimos un llamado de Dios. No, tienes un llamado de Dios. Hay que responder a ese llamado y no esperes un llamado de pastor o de profeta o de evangelista. Yo no sé, pero muchas veces, insisto, como dije hace rato, cuando hay llamados, pareciera que pensáramos que solo hay llamados de pastores. No, ¿verdad? ¿Qué de aquel llamado que dice, te llamo a que cuides en oración la vida de tu padre? Y tú digas, ¿no más eso? ¿Y cuándo va a estar mi nombre en una tarjeta que diga, pastor, presbítero, hijo del Altísimo? Se hacen liberaciones, consejerías a domicilio gratis. No gaste en psicólogos, venga con el pastor. ¿Cuándo voy a tener mi nombre? ¿Sabe que yo no uso tarjetas? No me gusta. Y cuando uso, mi tarjeta dice Ludwig Gómez. No dice pastor. No me gusta. No estoy diciendo que sea mal. A mí no me gusta. Prefiero que la gente diga, él es pastor, a que yo tenga que andar diciendo. ¿Qué dice? Pero cuando era más joven decía, ¿cuándo tendré mi tarjeta de pastor? Y que le ponga abajo ahí, no, profeta. Cuando Dios me habló de profeta, dije, uy, ¿cómo se va a ver?
pastor y profeta. Futuro apóstol. Salmista desde... A veces hacemos eso porque sin querer queriendo, como le pasaba al chavo, no cuidamos quiénes somos. Hermanos míos, voy a repetir esto, todos los que estamos aquí somos resultado del amor incondicional de Cristo. De haber ido a la cruz por nuestros delitos y pecados. De haber muerto, como dice Pedro, él siendo inocente por todos los culpables. Y dice, a fin de llevarnos a Dios también, dice la Escritura. Cada vez que nosotros respiramos, está respirando, ¿verdad?, un ser vivo sobre el cual el poder de la sangre del Calvario se ha hecho efectivo. Ser iglesia de Cristo es eso. No es ser parte de RBDF. Olvídese de eso en el sentido de identidad. La identidad la debemos de tener de acuerdo a la Biblia. Somos hijos de Dios, porque tal vez un día esté en otra congregación, pero seguirá siendo el mismo hijo de Dios. Y tendrá otra labor y hará otra función, pero tendrás la misma gracia de Dios sobre tu vida. Tenemos nosotros que caminar con la identidad de iglesia de Cristo. Y hoy quiero orar para cerrar, para que cada uno de nosotros, por lo menos de las tres cosas que dije, por lo menos pongamos mucho énfasis en estos días en esto, nuestro llamado. Y si somos iglesia de Cristo, cuidemos el llamado que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el llamado? Anunciar el evangelio de Cristo. ¿Cuál es el otro llamado? Testificar de Jesús, mostrar al mundo las virtudes del Señor. Y como iglesia, que entonces nosotros digamos, Señor, la casa donde me has puesto, la congregación donde estoy, no la iglesia, porque iglesia solo hay una, ¿verdad? No hay muchas iglesias, iglesia solo hay una. Hay muchas congregaciones, eso sí, asambleas también, grupos de congregaciones, está bien, pero tú decirle, Señor, la casa donde me has puesto tiene un llamado y quiero hacer un compromiso contigo de llevarlo a cabo, Señor. A mí no me llama el hecho de que este lugar sea más grande, no, hermanos. Me llama el hecho de un día llegar delante de Dios y decirle, Señor, lo que nos dijiste, lo hicimos todos los días. No me importaría si esta congregación fuera de 100 y el Señor nos dijera, solo 100 vas a tener. Y van a pasar y se van a ir y van a regresar y se van a ir y van a regresar. Y prefiero que esos de 100 se llene 500 veces, cumpliendo si esa fuera la asignación. Pero que el día que lleguemos delante del Señor digamos, Señor, pudimos entender lo que era ser iglesia y vivimos con eso. Y nos dábamos unas gozadas, Padre, cuando nos saludábamos. Y cuando veíamos ver a la hermana y veíamos al hermano cómo se gozaba, decía, ay, qué bonito. Pero entendí que iglesia no era solo ir el domingo. Entendí que iglesia era tener un llamado, Señor. Y trabajé con ese llamado. Cuando tú eres parte de una casa, eres parte de la visión de esa casa y esa visión es parte del llamado de Dios. Si ahora usted está aquí, la visión no es mía, hermano, despreocúpese. El único dueño de la visión es Dios. Nada más. Que la pone en vasos tan imperfectos, tan limitados, sin ninguna capacidad de hombres, que uno puede decir, Señor, tú puedes levantar a otros mucho mejores que yo, pero me llamaste a mí, entonces lo voy a cuidar como tesoro, Señor, para que el día que estemos delante de Él y aquí en la tierra, cuando acabe cada día, diga, Señor, estoy viviendo en tu llamado, estoy haciendo mi obra en tu gracia. ¿Me explico, hermanos míos? Usted no se preocupe porque el nombre de RBDF sea grande, eso quítelo de su corazón. Preocúpese de que el nombre de Cristo sea anunciado, que el llamado sea cumplido, que la gente venga a salvación, liberación, sanidad, y no a través de la vida de un solo hombre, no, porque Dios nos llamó a todos nosotros.
Dígale al que está a su lado, hermano, qué privilegio estar sentado al lado de un llamado por Dios. Vamos a ponernos de pie como ya recogimos las ofrendas, ¿verdad? Ya se recogieron las ofrendas. Si usted llegó después y quiere depositar su ofrenda, entréguela a los sugieres al final cuando usted salga. Gracias. Vamos a cerrar orando. Y para cerrar orando quiero compartir algo muy breve. Una de nuestras familias de esta casa ha estado batallando desde hace tiempo, hace algunos meses, con una situación de índole personal, pero que ha ido hasta el punto de la difamación y de la persecución, del agravio, haciendo cosas como pegando fotos de uno de los miembros de la familia, de errores y de equivocaciones que se cometieron, pero esta información sigue tratando de ser difundida y en este caso lo hicieron en una página y también lo colocaron en Facebook, en donde a este miembro, no voy a decir el nombre de la familia porque quiero guardar su tranquilidad, su paz de ellos. Sé que podría decirlo, pero prefiero no hacerlo. Este asunto está ante las autoridades. Ellos han tenido que trabajar con abogados y ante las autoridades de Coacalco y hasta de San Cristóbal o Ecatepec, porque hasta allá fueron a tratar de difamar sin ninguna prueba. Conmigo, yo lo único que puedo decir es que la persona que estuvo aquí conmigo quiso usarme, quiso que yo hiciera lo que ellos querían. Como no lo permití, dejaron de venir. Mintieron, han mentido. Ante las autoridades han dicho que vinieron a la iglesia y que nadie les hizo caso, y eso es mentira. Yo los atendí, a él. Así que lo que quiero decirles es que si alguno de ustedes llega a recibir alguna información de esta índole y usted identifica a esta familia querida de la congregación, tenga la reserva del caso. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque para terminar, quiero pedir que oremos no solo por nuestros hermanos, sino por todas las familias y bendigamos cada familia. Porque cada familia tiene su entorno y tiene sus problemas y sus enemigos. No me refiero a gente, me refiero espiritualmente. Esta situación que nuestra familia ha vivido, yo le decía al hijo, esto algo te tiene que enseñar y pregunta al Señor qué vas a aprender de esto, porque no es nada fácil lo que estás viviendo. Ha habido amenazas de muerte, ha habido amenazas de cualquier índole. Y a veces dan ganas llamar a los hermanos que todavía son carnales y decir, hermano, dale una ministrada por favor a la gente. ¿No le dan ganas a usted a veces hacer esas cosas? Sí, claro. Dan ganas. A mí ya no, porque yo ya estoy en el tercer cielo, pero dan ganas. Pero tenemos que cumplir nuestro llamado. Cuando los apóstoles fueron perseguidos, dice que clamaron y oraron y dijeron, Señor, mira las amenazas de esta gente. Y dice que con más denuedo siguieron adelante a Jesús y que el lugar donde estaba fue sacudido por la presencia y el poder de Dios. Así que lleven en sus oraciones a esta congregación, y si alguna información ustedes miran o les llega, o la ven en su muro, o la ven en algún lugar, o si alguien les sabe, le dice, fíjate hermano que me enteré de esto, por favor cuidemos a la congregación sabiendo que este asunto está ante las autoridades para que la justicia se lleve a cabo como debe de llevarse y las cosas se aclaren. Es una difamación muy severa, ¿verdad? Que no voy a entrar en detalles, pero eso ha estado, imagínense, ha estado presionando y afligiendo a esta familia. Así que entonces, oremos, pero esto que nos sirva para darnos cuenta, hermanos, que cada día tenemos que orar. Ayer recosté la cabeza en la almohada y le decía, Señor, ahorita hay gente en el hospital.
Hay familias que mientras yo recuesto mi cabeza están preocupados si mañana amanecerá su paciente, su enfermo. Esas cosas deben de estar en nuestro corazón. Vete a descansar en paz, pero antes de descansar, Señor, oro por aquellos que no van a poder hacer esto en esta hora. Yo iré a la cama y descansaré, pero hay algunos que están velando, sabiendo si mañana su futuro será mejor. Los cubro, pido por ellos. ¿Me explico, hermanos? Ese es nuestro llamado. Así que tómese de la mano y vamos a orar en esta hora. Vamos a orar por cada familia de la iglesia. Pídele a Dios, Señor, oramos en esta hora por todas las familias de esta congregación y las familias que ellos representan, tíos, primos, todos ellos, no solamente los que vienen aquí. Y luego vamos a orar para que el Señor ayude a esta familia de la congregación a salir de esta situación desgastante que han estado viviendo. Comienza a orar, por favor. Pide a Dios fuerzas, dirección, sabiduría, cobijo, consuelo, aliento, ánimo, fe, fortaleza, convicción. Pide que envíe ángeles alrededor de cada familia, que los saquen del problema como lo hicieron con Pedro, y que puedan decir: el Señor envió a su ángel para salir de esta situación. No oramos en contra de nadie, pero reprendemos a las tinieblas en esta hora. Y delante de Dios llevamos, Señor, todo asunto. En lo que respecta a nosotros, te pedimos perdón por las cosas que no estemos haciendo o hayamos hecho bien. En lo que nos aqueja, te pedimos sabiduría, Señor, fortaleza para saberlo manejar. De cualquier índole, algunos es personal, familiar, legal, laboral, otros es físico, pero en esta hora, Señor, estamos en el llamado de orar por todos los santos y bendecirlos. Bendecimos a esta congregación y a cada familia que se deriva de las que aquí están, Señor. Oramos que tu bendición puede alcanzar a aquellas familias, Señor, ligadas a las que tienen tu palabra en el corazón. Oramos por aquellos que aún no han abierto el corazón para salvación, para que tú, Señor, les alcances, para que te reveles como lo hiciste a nosotros, Señor, para que traigas luz a sus corazones. Oramos en contra de toda obra, Señor, de las tinieblas. Te pedimos que mires las situaciones, la injusticia, las amenazas. Te pedimos que de nuestros errores nos muestres la justicia para poder corregir, pero oramos para que lo que es injusto en contra de las familias de la iglesia sea, Señor, llevado delante de ti, que eres el juez justo que hace justicia a los que a ti claman, dice tu palabra, de día y de noche, y que no dejan de pedir, Señor, delante de ti. Oramos en esta mañana, pero no solo eso, sino que como iglesia oramos, Señor, para que seamos entendidos de cuidarnos todos unos a otros. No solamente oramos por nuestra familia, oramos por cada familia que nos viene a la mente y bendecimos a cada uno de ellos y oramos para que salgan adelante de toda situación, de toda circunstancia, de todo peligro. Oramos por cobertura, oramos, Señor, por ángeles alrededor de tu iglesia. Oramos, Señor, para que tu pavor caiga en contra de nuestros adversarios, en el nombre de Jesús, y que tu iglesia sea guardada, Señor, por amor tuyo. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Haznos entender cada día, Señor, disfrutar y caminar sabiendo que somos iglesia de Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en esta mañana y te damos gracias. Amén. Amén. Quiero pedirle algo. Regálele un abrazo a alguien, porque de esa manera estamos terminando esta reunión. Dígale: hermano, Dios te guarde, te ayude, te fortalezca. Eres mi buen pastor.